Bueno, seguimos con la segunda parte de la clase y vamos a compartir la pantalla si seguimos analizando este tema de los derechos y la tensión que se produce, ¿no? Este territorio complejo entre el Estado y los ciudadanos, el Estado y la ciudadanía. ¿Lo ven ahora, sí? Sí. Bueno, vimos los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, muy rapidito, es lo que nos permite lamentablemente el Zoom. Bueno, ahora tenemos que ver lo último que nos quedaba por ver, los derechos colectivos, que son aquellos derechos que por su naturaleza no son titularidad de un individuo, de una persona, sino que corresponden a todos o a un grupo. Por ejemplo, el derecho a un ambiente limpio es un derecho colectivo que tenemos todas las personas. Esto es interesante también para definirlo, y tal vez ustedes tengan algún ejemplo que me quieran contar. También es un artículo consagrado en el artículo 42 de la Constitución. No es, porque a ver, digo, el tema de los derechos, en tanto somos sujetos sociales, ¿me escuchan bien? Sí, sí. ¿Sí? El tema de los derechos, en tanto nosotros somos sujetos sociales, siempre necesitamos una correlatividad. ¿Esto qué significa? Para yo tener derecho a ejercer, a disfrutar de la propiedad privada, tiene que haber otro que eventualmente amenace ese derecho. Si yo viviera solo en el mundo, nadie quisiera robarme o quedarse con mi propiedad. Lo planteo desde el absurdo, ¿no? Si no hubiera autos, no tendría sentido que me obliguen a cumplir la ley de tránsito. Digamos, siempre los derechos tienen una correlatividad. Y esa correlatividad son nuestros pares dentro de la sociedad o el Estado. En cambio, en los derechos colectivos, no son derechos que yo tenga en lo individual como sujeto social, sino que son derechos, como bien dice el nombre, colectivos, son derechos que nos corresponden a todos. Por el mejor ejemplo es el derecho a un ambiente sano, los derechos ambientales, los derechos del consumidor. Más allá de que yo soy un ser social, ciudadano, pago mis impuestos, estoy al día, cumplo con las normas, me porto bien, hago los deberes, el derecho ambiental, el derecho a un ambiente justo o el derecho que les mencioné recién, son derechos que los tengo por naturaleza. Ahora, no siempre los puedo individualmente exigir que se cumplan. Para eso, digamos, si yo me presento ante el juez federal de Dolores para decir que en Rosario están quemando campos, o en el delta de la provincia de Buenos Aires están quemando campos, el juez me va a decir, mire, lo felicito por su preocupación, pero usted no está legitimado para reclamar que se cumpla eso. Para eso están las asociaciones ambientales o de consumidores, que son las que están legitimadas para litigar, para denunciar, para demandar, para ejercer, para exigir que se cumplan con esos derechos. Asociaciones de consumidores por ahí son las más conocidas, porque son las que durante mucho tiempo se enfrentaron digamos, al Estado o a los sectores de poder económico en defensa del conjunto de la sociedad. Si yo voy a la justicia porque se ha violado mi derecho civil o mi derecho político, soy yo contra otro. Los derechos colectivos, como son de todos, porque vivimos en el territorio y somos parte y somos ciudadanos de este país, no todos podemos ir a la justicia a invocar la defensa, no estamos legitimados. Por ejemplo, cuando fueron los grandes aumentos, lo que se conoció como los tarifazos, hace algunos años, sí. Bueno, no todos los vecinos podían ir a la justicia.
Y es más, muchos que fuimos rechazados porque no teníamos la legitimidad para hacerlo. Para eso están las asociaciones de consumidores. Bueno, ¿está más o menos claro? ¿Algún ejemplo Sí, que se les ocurra, algún aporte que quieran hacer? no. Por ejemplo, No, para denunciar las profesor. pizzas de Mirta, que son horribles, yo tengo la posibilidad de ir a la oficina municipal, a la OMIC, que es la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Pero no, pero no Hasta es un derecho, ahora pero no es un derecho colectivo. quiero mi derecho. A Hasta ver, ahora nadie ha reclamado nada. que te hayas Al enterado. contrario. Bueno, justamente. Entonces, si a mí. Ya te voy a llevar, ya te voy a llevar. No, no, Ese no. es tu reclamo. No nos desviemos. Quiero decir, yo tengo la herramienta para reclamar, pero el derecho colectivo, bueno, no es la OMIC el ámbito adecuado, tiene que ser una entidad reconocida, que son las que defienden nuestros derechos colectivos. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí. profe. Y ahora lo que nos quedaría, ya vimos esos cuatro grandes clasificaciones de derechos. Vamos a ver qué son, o cuáles son, o de qué hablamos cuando les hice la segunda pregunta que tenían que investigar, que eran aquellos derechos que deberían ser garantizados por el Estado. Y estos se llaman derechos humanos. Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes. Engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos que nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, el más poderoso de los empresarios, agrego yo, tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político, condición social, cultura, condición social, cultural o económica. Hoy les hablaba yo de las correlatividades, ¿no? Yo para ejercer mi derecho a defender la propiedad privada necesito necesariamente, o debe necesariamente existir alguien que amenace ese derecho. La correlatividad de los derechos humanos, ¿quién sería en este caso? Sí, otra vez puede preguntar. Decía que para que existan algunos derechos, nosotros somos sujetos sociales y tiene que haber una correlatividad, un correlato, un tercero que me esté amenazando. En el caso de los derechos humanos, que son universales, indivisibles, que engloban todos los derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, que nadie, absolutamente nadie, ni el más poderoso de los gobiernos, ni el poder económico, tiene autoridad para negarnos. El correlato en este caso, que está obligado a garantizar estos derechos, es el Estado. No tengo que pedirlo. Sí. Es el Estado el que lo tiene que garantizar. Cuando hablamos de derechos humanos, asociamos mucho, creo yo, con lo relacionado a las víctimas de la dictadura, por ejemplo, a los desaparecidos. Y eso es un muy buen ejemplo, porque, viste que incluso se relativiza diciendo, bueno, fue una guerra sucia, que es lo que se llama como la teoría de los dos demonios. En realidad, el Estado, no en un periodo no democrático, aunque empezó en un periodo democrático en el año 75, utilizó la fuerza del Estado para matar gente. No viendo los derechos, no respetando un juicio justo, no permitiendo la legítima defensa, no teniendo un jurado imparcial o un juez imparcial. Son lo que se conoce como los delitos de lesa humanidad, contra la humanidad. Y esto que vivimos en Argentina se vivió en buena parte de Latinoamérica, se vivió en Yugoslavia. De hecho, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga, cuando ya se agotaron las instancias en el país, juzga los delitos contra los derechos humanos. Y hay una Corte Penal Internacional que juzga a aquellos gobiernos, estamos hablando de que el responsable de que se cumplan los derechos humanos son los gobiernos. Entonces juzgan
a los gobiernos del mundo, ya no hay jurisdicción ahí, en el Tribunal Penal Internacional, cuando se cometen delitos de lesa humanidad o delitos contra los derechos humanos. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, la matanza en Ruanda, un país africano, donde 2 clanes tribales se exterminaban entre sí. Por ejemplo, en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, donde hubo crímenes. Ahora, lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia, en esa guerra no convencional, pero guerra al fin, donde empiezan a aparecer cuerpos enterrados, que los rusos dicen que fueron los ucranianos y los ucranianos dicen que fueron los rusos. Bueno, en algún momento la justicia internacional va a determinar, va a investigar si se han cometido delitos contra los derechos humanos y eventualmente castigará. Nosotros en la Argentina tenemos un caso muy emblemático del Estado, independientemente de los crímenes de la dictadura, los delitos de lesa humanidad, que son las torturas a los soldados en la guerra de Malvinas. Parece loco, pero fue así. Mientras peleábamos, la Argentina peleaba en inferioridad de condiciones climáticas, armamentísticas, tecnológicas, contra Gran Bretaña, hubo miembros del ejército argentino que torturaban a soldados porque desobedecían órdenes. ¿Cómo los torturaban? Los estaqueaban, bueno, los hacían pasar frío, los dejaban sin comer. Estamos hablando de algo que pasó en 1982, 40 años. Esas violaciones a los derechos humanos fueron hechas en la justicia argentina, las denuncias. Los soldados que fueron torturados denunciaron a los torturadores en la justicia. La justicia fue en distintas instancias rechazando, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? No está probado. No está probado. Listo, se cerró el caso. Recién ahí, cuando se termina la última instancia de apelación judicial en el país de origen, se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, este tema lo está tratando, está siendo evaluado, juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y probablemente cuando fallen, y si fallan a favor de los soldados torturados, ¿a quién van a multar? ¿O a quién van a condenar? ¿A ese oficial del ejército argentino que torturó a un colimba o al Estado argentino? ¿Qué les parece a ustedes? Al Estado. Al Estado argentino. Al Estado argentino. Porque Hay esa muchas gente por lo condenas. general no está. ¿Cómo? Esa gente que torturó a los soldados, a lo mejor ya no están. Y si está siendo juzgada. Tantos años. Bueno, pero igual, ahí digamos. La responsabilidad del Estado. Exactamente. Durante estos muchos años hubo juicios en juzgados civiles, arrancando por Alfonsín, juzgando a la Junta, digamos, en el gobierno de Alfonsín y por decisión política de Alfonsín, juzgando a las juntas militares, hasta después juzgar a todos los responsables de la dictadura. Dentro de eso se juzgaron a las personas. Pero acá, al ser negada la instancia judicial hasta la última posibilidad, que era la Corte Suprema, se recurrió a la Corte Interamericana. Si la Corte Interamericana falla, va a multar a la Argentina. Porque seguramente, o probablemente, alguno de esos miembros del ejército que torturaban a los soldados en Malvinas hayan sido condenados por otras cuestiones de la dictadura. Pero acá van a condenar al Estado. Y son muchos los casos, esto si quieren lo pueden investigar o buscar, donde la Argentina, los países, son condenados por delitos contra los derechos humanos, por cosas que pasaron hace 20 o 30 años, o 15. El caso de la desaparición de personas, un caso muy emblemático es el caso de Miguel Bru, que desapareció, un pibe de La Plata, que bueno, también la justicia no avanza, y en algún momento la madre, si puede, recurrirá a la Corte Interamericana y probablemente condenen a la Argentina. ¿Por qué?
porque es el Estado el que no garantizó los derechos de esos soldados de Malvinas, o de este pibe Miguel Bru, o de tantos casos que hay hoy, que son violaciones muy No hicieron nada. flagrantes a los derechos humanos. Sí, Claro, que no hicieron nada por hacer justicia. Eso claro, significa. eso significa. Ahora, no condenan a personas, condenan al Estado. Ah, ¿Por qué? Porque el Estado es el que está obligado a garantizarnos que esos derechos humanos se cumplan. ¿Y cuál sería el castigo? Normalmente son Nada más. castigos de multas de plata, en dinero. Ah, O sea, no puede meter preso un país. no, Pero obvio, sí, obvio. No, pero no, sí, pero sí, me sí, por imaginaba que era ejemplo, eso. multas pecuniarias o sanciones que te impiden como Estado acceder a beneficios de la comunidad internacional. Por ejemplo, por ahí no es el caso, pero para graficar, digo, bueno, no podés pedir un préstamo en el BID, por decirte. Ah, Son sanciones, y hay un claro, claro. ranking que maneja la ONU, la Organización de Naciones Unidas, de los países, de cómo se respetan los derechos humanos en los países que reconoce la ONU, que son la gran mayoría de los países del mundo, y ahí se va analizando y puntuando, Evaluando, claro. evaluando cuáles son los países que más defienden los derechos humanos y cuáles son los que menos defienden. Por eso cuando hablamos de derechos humanos, tal vez lo asociamos a la dictadura, pero son otros también los derechos que el Estado no garantiza y que debiera hacerlo, y que nosotros podemos reclamarlo y debemos reclamarlo. ¿Está bien? Vamos a ver ahora, ya con esto terminamos, solamente les quería compartir la pantalla para mostrarles una última cosita, que esto de los derechos humanos no es un invento argentino, no es una cuestión sudamericana, sino que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se puso de acuerdo en definir qué son los derechos humanos, a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos. Entonces ahora vamos a ver un poco, no soy muy amante, no soy muy ducho con la tecnología, pero vamos a ver un poco rápidamente de qué derechos estamos hablando. Este es un documento que les voy a compartir después. ¿Lo ven ahora? sí. Sí. ¿Cuáles son los derechos humanos? Toda persona tiene derecho a la El vida. primero que iba a decir. ¿Cómo? Sí, a la vida. A la El vida, primero es a la vida. a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la libertad personal, a la igualdad, a la libertad de expresión y opinión, a la seguridad jurídica, a peticionar ante las autoridades, a no estar sometido a esclavitud o servidumbre, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, que esto pasa muchas veces en las comisarías, a la protección de la libertad de conciencia y religión, a la privacidad, al honor, a reunirse libremente y asociarse, a la identidad, a la propiedad privada, a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país en caso de persecución política. El asilo político. La Embajada de México ha sido, en la época de la dictadura, un lugar donde muchos que eran perseguidos políticamente y su vida corría riesgo, pedían asilo político y la embajada se los concedía. A circular libremente, migrar y elegir lugar de residencia. Migrar significa mudarse de país. A un juicio justo, en un plazo razonable, ante un tribunal objetivo, independiente, imparcial, y a la doble instancia judicial, es decir, puedo apelar si considero que la condena no es justa. A la presunción de inocencia. Vieron que esto se ha dado vuelta. Todos somos inocentes hasta que un juez competente demuestre lo contrario. Y la opinión pública a veces condena y vos tenés que salir a demostrar tu inocencia. No. A ver, aunque esto pase, el objetivo de esta clase es saber, que todos sepamos, que todos seamos conscientes, que tenemos derechos. Y uno de los derechos que tenemos es a la presunción de inocencia, a la defensa, a no ser discriminado, a trabajar en condiciones equitativas, satisfactorias, a la huelga, a la salud física y mental, a la cultura, ¿verdad? Y ahí seguimos, ¿no? Después se los paso. Entonces, como ustedes verán, si prestan atención, y estoy seguro que lo hicieron, muchos de los derechos humanos que acabo de leer son parte de las 4 clasificaciones que vimos. ¿Se acuerdan cuáles eran?
civiles, políticas, sociales y colectivos. Perfecto. Muchos de los derechos humanos que acabamos de leer encierra todo. Tienen que ver, muchos, no todos, tienen que ver con derechos civiles, con derechos sociales, con derechos políticos y con derechos colectivos. Entonces, ahora viene la parte que yo más disfruto, que es la tarea que tienen que hacer para el jueves que viene. Les voy a pasar no solo los enlaces del video, sino un link donde pueden encontrar la Declaración Internacional de Derechos Humanos, para que puedan ver de qué se trata, porque buena parte de los movimientos sociales, los antiguos y los nuevos, pelean justamente contra el Estado por el incumplimiento de estos derechos humanos que el Estado debe garantizar. Alguien dijo alguna vez, los derechos humanos son un curro. Y más allá de valorar o no esa opinión, que por supuesto no coincido con ella, nos damos cuenta, después de estudiar esto rápidamente, y ustedes lo van a profundizar en casa, que no son un curro. Son una obligación que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Y no están solamente referidos a los crímenes de la dictadura, que sí, efectivamente, fueron crímenes contra los derechos humanos. Los organismos de derechos humanos no solo reivindican memoria, verdad y justicia para aquellos crímenes de la dictadura, sino que hay una cantidad grandísima de derechos humanos que debe garantizar el Estado, no importa quién gobierne, si gobierna Macri o si gobierna Alberto, no importa eso. Si gobierna Alfonsín, Menem, Dualde, Kirchner, Cristina, Macri o Alberto, no importa quién gobierne, es el Estado el que debe garantizarlo, porque en definitiva los gobernantes gobiernan a esa institución que se llama Estado. Y tal vez cuando ya no sean más presidentes, digamos, sean multados o condenados por incumplimiento de derechos humanos. Por eso uno de los derechos es un juicio rápido, justo, en un tiempo razonable. No puede ser que tengas causas, hay causas que están durmiendo en la Corte Suprema de Justicia desde el año 2000, 22 años. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser leer la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Cuando digo leerla, es leerla, no, tipo cuando leo así de pasadita. Leerla, comprenderla, analizar el documento que les voy a pasar, que recién leí, de cuáles son los derechos humanos, y de las 4 clasificaciones que hicimos, civiles, sociales, políticos y colectivos, ustedes van a tener que identificar de todos esos derechos que yo enumeré. A ver, le voy a decir más claro todavía. ¿Cuánto de todos de esas 4 clasificaciones de derechos son derechos humanos? Igual después lo escribo para que quede más claro. Vimos 4 clasificaciones de derechos, civiles, sociales, políticos y colectivos. Bueno, ¿cuántos de estos 4 son derechos humanos? Recordemos, el derecho a la propiedad privada es un derecho que tengo ante la amenaza de que un fulano o una fulana me invada a mi casa y se queden con ella. El derecho a una vivienda justa o el derecho a un juicio justo no me la garantiza ningún fulano que viva alrededor de mi casa, me lo tiene que garantizar el Estado. Los derechos son esas garantías que tenemos que siempre tienen una contraparte, un correlato. Hay derechos cuya contraparte o correlato son ciudadanos y hay derechos cuya contraparte o correlato es el propio Estado. Y esos, los que el Estado está obligado a que se cumplan, son los que llamamos, no nosotros, sino desde mediados del siglo XX, son lo que se llaman los derechos humanos. Por eso es interesante, espero que para ustedes también lo sea, leer la Convención Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué se tuvo que hacer? Miren qué locura será esta humanidad que tuvieron que sentarse después de una guerra donde murieron millones a decir, che, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Cuando es de sentido común, probablemente. Pero bueno, el mundo unificó un criterio
para incluso después poder juzgar internacionalmente en una corte penal internacional a aquellos que no cumplan con esta Convención Internacional de Derechos Humanos. Sí, alguien me había hablado. Yo quería Sí. hacer una consulta. Dos, por el Con mismo. el tema de la propiedad privada, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando vos se te mete una familia a una casa y por tener criaturas no te la puedes sacar? Eso, mira, la invasión, uno de los principios troncales de la Constitución Nacional tiene que ver con la propiedad privada. Será para analizarlo en otro momento, pero hasta que no la cambien es así. Entonces, si alguien ocupa tu propiedad privada, tu casa, por ejemplo, vos tenés derecho a ir a tenés derecho, si querés hacerlo, de ir a la justicia, pedir que se desaloje a esa familia o a esa persona que ocupó tu casa. Para lo cual, vos tenés el derecho. También tenés algunas obligaciones. Por ejemplo, demostrar que es tuya. Sí. ¿Cierto? Y durante mucho tiempo, justamente por haber hijos menores, se demoraban los desalojos. De 10 años o 15 años para acá, no sé si tanto, pero desde una década por lo menos, está lo que se llaman los juicios sumarísimos, que se resuelven rápidamente. Rápidamente estamos hablando de un par de años. Antes los juicios duraban 5, 7, 10 años. Entonces hay una protección contra, espérense que se me fue algo de acá, hay una protección legal, el Estado a través del Poder Judicial, recuerden que tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, el Estado a través del Poder Judicial garantiza la propiedad privada. Eso cuando te pasa a vos. Ahora, también tenemos a Lewis en la Patagonia, que cerró Lago Escondido. Y ahí pareciera que la invasión de propiedad privada no sería tan escandalosa como que alguien te usurpe tu casa, ¿no? O la justicia no actuó con la misma celeridad. Pero bueno, es opinable y no quiero distraer la atención de la clase en ese tema. Pero efectivamente, si alguien usurpa tu casa, tenés el derecho de ir a la justicia, pedir el desalojo, y es el Estado el que se tiene que ocupar de resolver el problema de esa familia que va a ser desalojada. Lo vemos en la tele también, se desalojan departamentos en Buenos Aires, generalmente eran departamentos viejos, ocupados, conventillos, y bueno, o tomas de terrenos, como vimos este año en la televisión, y bueno, es el Estado, a través del Ministerio de Acción Social, el que se encarga de buscarle una solución a esas familias. Si la solución es mejor o peor, no sé, digamos, dependerá de cada gobierno, de cada orientación política, de la sensibilidad, lo que fuera. Pero el dueño de la propiedad es el dueño, si es ocupada se desaloja, y es el Estado el que tiene que garantizarle al desalojado una solución definitiva. Planteado así suena como injusto también, ¿no? Pero la propiedad privada es la propiedad privada. Lo que uno quisiera, que la ley fuera pareja para todos, pero bueno, ya no depende, no depende de lo que podamos discutir y analizar en esta clase. Claro. Pues ya eso de las leyes y la justicia. ¿Cómo? Da para largo. Hay muchas cosas que ya no van con el tema, digamos, uno no cree en la justicia. Por eso, bueno, pero bueno, ahí estamos en una cuestión subjetiva, que es creo o no creo, me gusta o no me gusta, pero bueno, justamente, presunción de inocencia, juicio justo en un tiempo razonable, determinan la verdad. Y si esa verdad no me satisface, apelo a una instancia superior. Y si no me satisface, apelo a una instancia superior. Y si no me satisface, apelo a la instancia superior, que es la Corte Suprema, y bueno, y ahí ya está. Pero después lo otro es opinable, ¿no? Digamos, hay gente que le parece que la justicia funciona bárbaro, y hay gente que le parece que la justicia no funciona bien. Tiene que ver con lo que dijimos por ahí en la primera o segunda clase, desde dónde nos paramos a mirar la realidad. Y normalmente opinamos que la justicia no funciona o funciona bárbaro cuando se trata de otro, de un tercero. Ahora, cuando nos tocan a nosotros, ahí ya la cosa cambia. Entonces, no,
perdóname Mirta, pero... No, Mirta es una... vende unas pizzas que están llenas de gusanos, aquello que historia. Entonces lo en redes sociales y se lo cuenta a todo el mundo, entonces dejan de comprarle, la ensucié, la escraché y es culpable. Ahora, es al revés. El derecho que tenemos es somos inocentes hasta que alguien demuestre lo contrario. Después, a veces la opinión pública condena antes de que termine el juicio. Mirta me hace un juicio a mí, dice, vos me estás difamando. Bueno, pero ella tiene que, digamos, mirá qué loco, ¿no? Ella, que es la que está siendo calumniada, tiene que defenderse ante la justicia de mi calumnia, pero además de recuperar sus clientes que me creyeron, entonces ella es la culpable. Por eso, el objetivo, ustedes ya están a punto de recibirse, el objetivo de estas clases es no evaluar qué pasa en nuestra comunidad en clase, cada cual tiene su opinión, sino tener claro, en este caso, cuáles son nuestros derechos, qué cosa tenemos que reclamar. Porque si entendemos esto, entonces vamos a ir entendiendo cuando veamos los movimientos sociales, los antiguos y los nuevos. Porque, y termino con esto porque ya nos quedan 5 minutos. Vamos a ver ahí también que es un territorio muy complejo, donde normalmente chocan derechos. El derecho a la protesta y el derecho a la circulación. Entonces, cuando vos decís movimientos sociales, automáticamente decís, piqueteros, que cortan la calle. Y nos indignamos, pero están cortando la 9 de julio en Buenos Aires. Pero nosotros nos indignamos y decimos, no, son... Bueno, claramente ahí hay una conculsión de derechos. El derecho a la protesta y el derecho a la circulación. Entonces, si yo me pongo del lado del piquetero, digo, no, está bien, hay que cortar la ruta, porque va a tener esa historia. Ahora, si yo estoy del otro lado, yendo a laburar, y llego tarde, y me tienen cortada la ruta, o viene una ambulancia, o voy descompuesto, o tengo que ir a ver a mi vieja que se va a estar en Ezeiza esperándome porque se va a tomar un avión para, qué sé yo, lo que fuera que pase, tengo derecho a circular. Entonces, ¿quién tiene que regular esto? De vuelta, el Estado. Claro. El Estado. Y el Estado, por eso fíjense cómo se van relacionando todos los conceptos, a través de la política, no la política aparte de la actividad política, a través de la política como herramienta de conciliación de intereses contrapuestos, sé que tiene que buscar la forma de garantizar la libre circulación, pero también garantizar el derecho de protesta. Eso es lo que uno esperaría. Bueno, hay gobiernos del Estado complacientes, vayan y corten, y gobiernos del Estado que dijeron, en 5 minutos te los desalojo, mandan a la gendarmería, 4 garrotazos, y todos presos, y ya está la libre circulación. Yo no es mi... No está bien. Tengo la obligación de ser objetivo y no calificar una u otra, pero ustedes vieron que pasó, las dos cosas pasaron. Entonces, nosotros que tenemos que esperar, que tenemos que pedir, ¿por qué tenemos que trabajar como ciudadanos para mejorar la ciudadanía? Bueno, tenemos que trabajar hoy desde esta clase, mañana ustedes ya recibidos y tal vez estudiando otra cosa, o haciendo mejores pizzas. Lo que tenemos que tratar es de saber nuestros derechos, pedir que se cumplan, exigir que se cumplan, pero también saber cuáles son nuestras obligaciones. Claro. Y muchas veces las obligaciones nos las refriegan en la cara, pero no nos cuentan los derechos. Entonces uno también debería pedirle a nuestros gobernantes, oficialismo, oposición, los que están y los que no están, los que estuvieron y los que van a estar, los que fueron y los que ya no fueron, decir, flaco, dame vuelta a todas las cartas. Dame vuelta a todas las cartas. Todos somos Vicentín, voy a arriesgar una opinión personal, y les pido disculpas, pero es muy personal. Todos somos Vicentín, y resulta que salimos a protestar, todos somos Vicentín, que yo historia, resulta que Vicentín es una empresa que estafó al Estado, dejó 4.000 productores agropecuarios pequeños con deudas millonarias. Entonces, si miro un canal de televisión, todos somos Vicentín. Si miro otro canal de televisión, no, son unos estafadores. Siempre cuando hay extremos, la verdad está en el medio. Por eso hay que mirar la realidad desde todos los lugares posibles. Y me parece que si logramos hacer esto, la materia va a ser bastante más llevadera, porque vamos a analizar movimientos sociales desde los hippies, no se rían, pero fue un movimiento social,
hasta movimientos sociales que uno dice, pero yo no sabía que esto existía. Bueno, van a ver que sí, que hay movimientos sociales para todos los gustos. Con esto terminamos, les paso los videos, les paso un texto y les paso la tarea que tienen que hacer con el enlace, digamos, de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y el documento Word que les mostré sobre cuáles son los derechos humanos. ¿Dudas, preguntas? Una cosa. Decime. Chicos, las pizzas mías son exquisitas. No se lleven por lo que dice el profesor. Pregúntenle cómo se llama la marca de las pizzas. ¿Cómo se llama, Mirta? La mejor. No.